Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia que ni la propia persona involucrada puede creer que realmente ocurrió. Una mañana que parecía tranquila, pero en cuestión de minutos toda la casita de Jae y Hoo-jin estalló como si hubiera explotado una bomba por un enfrentamiento que nadie vio venir. Un hombre normalmente tranquilo por fin decidió enfrentarse a la verdad, y un jefe de aldea fue testigo de todo, para luego soltar una frase que dejó a todos en silencio: si quieres quedártelo todo, entonces no pienso darte nada. Esa frase abrió un nuevo conflicto, y este es solo el comienzo de una serie de verdades impactantes que están por salir a la luz. Si quieren saber cómo reaccionó Tui después de oír eso, y qué hizo que el jefe de la aldea advirtiera de inmediato a Jae y Hoo-jin que tengan cuidado, no se vayan. Recuerden dar like, suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima parte. La historia de hoy es más intensa que la tormenta allá afuera. Empecemos. El viento de la tarde soplaba por el patio de Jae, trayendo el olor de la tierra seca y esa sensación incómoda antes de una tormenta. Hoo-jin acababa de dejar la cesta de verduras en el escalón cuando el viejo portón de metal sonó con un clank estridente. Tui apareció. Su vestido rojo oscuro resaltaba en medio de la sencillez de la casa, y su mirada fría parecía atravesar a los dos que estaban frente a ella. Tui se cruzó de brazos, miró a Hoo-jin de arriba abajo, y luego giró hacia Jae esbozando una sonrisa burlona. Pobres. Y aún así se creen con tiempo para enamorarse. Ridículo. Aquella frase fue como una flecha directa al orgullo de Jae. Él apretó el puño, las venas marcándose los ojos, enrojeciéndose por la rabia. No creas que todos son como tú. Eres una interesada, solo te importa el dinero. Me dejaste porque no podía darte lo que querías. Tui soltó una carcajada fría, un sonido metálico y desagradable. Me fui porque no iba a quedarme a vivir en la miseria. Pero mira, le señaló directamente a Hoo-jin. Y tú ahí parada como si tuvieras algún derecho. Yo y Jae aún no estamos divorciados. No olvides tu lugar. Si yo no acepto, tú nunca lo vas a tener. Hoo-jin tembló de rabia, pero su mirada se mantuvo firme. Avanzó un paso colocándose frente a Jae. Tú no tienes derecho a decir eso. Te fuiste con otro hombre, dejaste a Jae atrás, y ahora vuelves a exigir que mírate. Nosotros no necesitamos tu aprobación. Tui apretó los dientes, los ojos encendidos. ¿Así que ahora te crees valiente? Hoo-jin no retrocedió, levantó la cabeza. Suéltalo ya. Jae puede ser pobre en dinero, pero es rico en cariño y bondad. Nosotros elegimos estar juntos por eso y vamos a pasar cualquier dificultad. Y tú ya lo dejaste ir. Hazlo del todo. El ambiente se volvió pesado. Incluso el viento pareció detenerse. Jae avanzó quedándose al lado de Hoo-jin. Su mirada era firme, la voz seria, tan determinada que el patio entero pareció quedarse en silencio. Si quieres pelear por esta casa, quédate con ella. Yo y Hoo-jin no necesitamos nada de ti. Lo único que no queremos es seguir viéndote. Tui se quedó paralizada. La falsa seguridad en su rostro se desmoronó poco a poco. No esperaba que el hombre que antes solo sabía callar ahora pudiera decirle algo así. Hoo-jin tomó la mano de Jae, su mirada suavizándose, pero su voz seguía firme. Nos elegimos y nos vamos a proteger. Ya no tienes poder para destruir eso. Tui apretó su bolso, los labios temblando sin saber si por rabia o por sentirse acorralada. Respiró hondo, se dio la vuelta y se marchó con pasos pesados cargados de furia. El portón se cerró tras ella. El silencio volvió, solo quedaba el sonido acelerado del corazón de Hoo-jin tras vivir el enfrentamiento más intenso de su vida. Jae dejó escapar un suspiro y murmuró: Kong, ¿tenías miedo? Hoo-jin lo miró y sonrió suavemente con lágrimas brillando. Solo me da miedo una cosa: verte sufrir. Lo demás no me asusta. Jae la abrazó fuerte. Un abrazo pobre en cosas, pero más rico en amor que cualquier cosa que Tui pudiera entender.
El portón se cerró detrás de Tui, y el eco todavía parecía clavado en el aire. Huyen y Ye se quedaron en medio del patio, aún sin recuperar el aliento después del enfrentamiento. El viento de la tarde agitó los bambúes, trayendo esa sensación de que una tormenta se acercaba. No afuera, sino en sus vidas. Ye apretó la mano de Huyen, su voz baja y áspera por contenerlo todo. No puedo dejar que esto siga así. Esta noche voy a ver al jefe de la aldea. Él será testigo de todo. Con él ahí, Tui no podrá inventar nada ni hacer más daño. Huyen levantó la mirada. En sus ojos aún había el fuego de la discusión, pero también un miedo profundo que intentaba esconder. Ella soltó suavemente la mano de Ye y murmuró: «Déjame ir a buscar un poco de leña. La cocina ya se apagó». Caminó hacia la parte trasera de la casa. Volvió a encender el pequeño fogón, la luz anaranjada iluminando su mejilla, pero sus ojos seguían oscuros, llenos de pensamientos. Huyen se sentó junto al fuego, sus manos apretando el borde del vestido. Su voz tembló, pero cada palabra salió clara. «Ye». Ye se giró de inmediato. Huyen bajó la cabeza. Una lágrima cayó al suelo negro. «No le tengo miedo a Tui. No me asustan sus palabras ni sus amenazas. Pero…» tomó aire, las manos temblándole. «Lo único que de verdad me da miedo es que algún día tú te vayas y abandones a Me con Maya». El corazón de Ye se encogió como si algo lo apretara. Caminó hacia ella, se arrodilló frente a su cuerpo encogido y puso sus manos ásperas sobre las de ella. «Huyen, mírame». Ella levantó la vista con los ojos rojos. Ye habló cada palabra cayendo como una promesa marcada a fuego. «Yo nunca voy a dejarte, ni a ti ni a Maya, nunca». La abrazó con fuerza, apretándola como si quisiera protegerla del mundo entero. «Gracias por confiar en mí, por estar a mi lado aunque no tengo nada más que cariño para darte». Huyen rompió a llorar, agarrándose a él como si fuera lo único seguro que tenía. En ese instante sus vidas podían ser pobres, pero sus corazones nunca habían sido tan ricos. Ye se levantó. Sabía que había llegado el momento de resolverlo de una vez por todas. Entró en la casa y tomó una carpeta vieja. Dentro estaban el registro de residencia temporal, el documento que certificaba su relación matrimonial anterior, la constancia de que Tui había salido del pueblo hacía 2 años, y varias notas que demostraban las deudas que ella misma había causado. Esos papeles viejos, amarillentos y con las esquinas dobladas eran la única defensa para proteger la nueva vida que él estaba construyendo. Antes de irse, Ye miró hacia Huyen, que se limpiaba la cara con los ojos aún rojos pero decididos. «Voy a ver al jefe de la aldea ahora. Espérame en casa, ¿sí?» Huyen asintió con una voz suave pero firme. «Vete tranquilo, yo siempre estaré a tu lado». Ye cruzó el patio. La luz del atardecer se estiró sobre el suelo, proyectando su sombra larga y solitaria. Pero sus pasos tenían una determinación que nunca había tenido antes. En casa del jefe de la aldea. El camino del pueblo estaba cubierto de un color dorado por la puesta de sol. Ye caminaba rápido, casi corriendo. En su mente solo había una idea. Si el jefe de la aldea no intervenía, Tui no se detendría. Cuando llegó, la puerta de madera se abrió justo al tocarla. El jefe de la aldea, un hombre de cabello gris y ojos firmes pero amables, lo miró de arriba abajo antes de preguntar: «¿Qué pasa, hijo? Te veo muy alterado». Ye inclinó la cabeza profundamente. «Vengo a pedirle ayuda, señor. Necesito que sea testigo y que me ayude a aclarar todo. Tui ha vuelto a amenazarnos. Tengo miedo de que haga algo fuera de control». Su voz se quebró. Sus manos apretaban con fuerza la carpeta de documentos. El jefe de la aldea lo observó un largo rato. Detrás de sus lentes se escondía la preocupación de alguien que ya había visto demasiados dramas familiares en su vida. Finalmente habló despacio. «Está bien, mañana en la mañana tráeme todos los documentos.
Yo me encargaré, no voy a dejar que nadie pisotee a tu familia. Aquellas palabras fueron como un respiro que lo sostuvo en pie. Ye se inclinó de nuevo con la voz ahogada. Le agradezco mucho, señor. El jefe de la aldea puso una mano firme pero cálida sobre su hombro. Vuelve a casa. No hagas que Huyen se preocupe. La pequeña Maya necesita un hogar tranquilo. ¿Y Tui? Si se pasa de la raya, yo mismo la detendré. El viento de la noche sopló fuerte, llevando aquellas palabras como una promesa pesada, como una roca firme, como un pilar del templo. Ye regresó por el camino que ya se oscurecía con el corazón más ligero pero perfectamente consciente de que la verdadera batalla recién empezaba. La mañana en el pueblo todavía estaba cubierta de neblina. Ye llevaba rato parado frente a la casa del jefe de la aldea, abrazando el fajo de documentos como si fuese su última esperanza. Cuando la puerta se abrió, el jefe de la aldea le hizo una seña para que pasara primero. Pero apenas unos segundos después, se escucharon tacones, secos, duros. Cada paso golpeaba como una piedra cayendo. Tui apareció. La ropa elegante no lograba esconder su cara cansada, ni los temblores leves en sus ojos como alguien que está al borde del colapso. Pero en cuanto vio a Ye, se puso de inmediato su actitud arrogante de siempre. Cruzó los brazos y sonrió con desprecio. Me llamaron para que firmar bien, pero firmo si me conviene. Ye respiró hondo para controlarse. El jefe de la aldea les indicó que se sentaran a la mesa de madera en el centro de la sala. El aire estaba tan tenso que parecía que podía caer un rayo en cualquier momento. El jefe de la aldea habló primero con voz calmada pero firme. Hoy te invité, Tui, para arreglar todo con claridad. La solicitud de divorcio ya la aceptaste. Ahora hay que dejarlo por escrito. No podemos dejar que esto se alargue más. Tui se acomodó en la silla como si estuviera en un juego que ella creía tener ganado. Aceptar, yo acepté, dijo con voz dulce pero llena de intención, pero tengo una condición. Ye frunció el ceño. ¿Qué condición? Tui golpeó la mesa con la uña, luego sonrió con calculo. Quiero la totalidad del terreno que está a nombre de los dos. Tú lo transfieres todo a mi nombre, y yo firmo ya mismo. La sala quedó en silencio, ni el viento afuera se movió. Ye quedó helado mientras el jefe de la aldea se puso serio. ¿Cómo dices quieres todo el terreno si tú te fuiste hace 2 años? No aportaste nada. Tui se encogió de hombros. ¿Y qué mi nombre sigue ahí? La ley es la ley. Si quiere vivir tranquilo con su nueva mujer, que me entregue el terreno. Así de simple. Miró a Ye con una mirada desafiante. ¿Quieres un divorcio rápido o quieres estar enredado toda tu vida? Elige. Ye empezó a temblar de rabia. Sus manos apretaban los documentos con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Se levantó de golpe. La silla rechinó con un sonido lleno de furia. Tui, todos estos años te fuiste, nunca te reclamé nada. Viviste bien, nunca dije una palabra. Pero ahora vienes a pedirme el terreno, lo único que tengo para mantenerme y cuidar a Maya, eso ya es demasiado. Tui también se puso de pie, la cara roja. ¿Qué es eso de me fui porque eres pobre yo? Ye golpeó la mesa con la carpeta, la voz explotando como aceite en fuego. ¡Cállate! Te fuiste con otro hombre, todos lo saben. El jefe de la aldea intervino rápido. Cálmense los dos. Pero cuanto más la frenaban, más fuera de control se ponía Tui. No me importa si no me das el terreno, no firmo nada. ¿Quieres vivir con Huyen? Ni lo sueñes. Su voz era aguda, desesperada, como si ni ella se diera cuenta de lo hundida que estaba. Ye la miró directo a los ojos. Ya no había rabia, ni dolor, solo una frialdad firme definitiva. Habló despacio, pero cada palabra cortó como una hoja afilada. Si ese es tu juego, si quieres usar el terreno para atarme. Hizo una pausa, puso la mano sobre los documentos y dijo con voz grave, entonces, ese terreno, tampoco pienso darte nada. Tui se quedó inmóvil, la cara se le puso pálida. ¿Qué dijiste? Ye se enderezó sin titubear.
Voy a pedirle al tribunal que reconozca que abandonaste tu hogar, que no cumpliste tus responsabilidades y que no aportaste nada. Prefiero gastar tiempo yendo a juicio las veces que haga falta, antes que inclinar la cabeza para entregarte todo. El jefe de la aldea asintió fuerte como si hubiera esperado ese momento. Yo seré testigo de Ye. Ese terreno lo levantaron ustedes dos cuando apenas tenían que comer. Nadie puede quitárselo así como así. Tui dio un paso atrás. Claramente no esperaba que Ye se enfrentara a ella. No esperaba que el hombre dócil de antes se volviera tan firme. Agarró la ropa a la altura del pecho, la cara desencajada. ¿Te atreves a desafiarme? Ye no apartó la mirada. No es desafiarte, es la primera vez que protejo mi vida. Luego se volvió hacia el jefe de la aldea. Mañana entrego la solicitud. No voy a dejar que alguien así destruya más mi vida. Tui lo miró con los labios temblando. Te vas a arrepentir. Me vas a rogar después. Ye soltó una pequeña risa amarga. Una risa dolorosa, pero liberadora. Me arrepentí cuando te amé. Pero hoy es la primera vez que ya no te tengo miedo. La sala quedó en silencio total, un silencio pesado como justo antes de un terremoto. Tui miró a los dos hombres, uno su exmarido que ya no estaba bajo su control, el otro un jefe de aldea íntegro que no se dejaría manipular, y por primera Lan entendió que su amenaza ya no valía nada. Se mordió el labio, giró bruscamente y salió golpeando la puerta. Sus tacones resonaron coc, 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 como un último grito de guerra. El jefe de la aldea suspiró. Ye, ten cuidado. Una persona así, cuando se queda sin salida es capaz de cualquier cosa. Ye asintió. Y sabía bien lo peor. Todavía estaba por venir.